Bienvenidos de nuevo a otro programa de conversaciones académicas. Para mí es un gusto tener hoy un gran invitado, profesor que conozco hace muchísimos años de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bienvenido, profesor Guillermo Garner, a mi programa. Muchas gracias, James. Yo creo que esto estaba pendiente hacía un buen rato. Queríamos tomarnos de mucho tiempo atrás un café bien conversado, pero bueno, se llegó la hora y aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, profesor. Brevemente, el profesor Guillermo Garner es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Él es magíster del Instituto de Altos Estudios de la Universidad de Granada, teniente del Ejército Nacional de Colombia, de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, y especialista en docencia de Historia y Cultura en América Latina en la Universidad Pablo de Olavide. Es profesor jubilado de la Universidad Tecnológica de Pereira, un título profesor asociado. Fue director del Departamento de Humanidades y quizás sus cargos más importantes en la universidad. Fue director e investigador del Observatorio de Convivencia, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Grupo de Investigación, Conflicto Social y Prevención de la Violencia y la Criminalidad. Básicamente sus publicaciones y artículos tienen que ver con el tema de la violencia, con el tema de la criminalidad, con el tema del narcotráfico, pero yo diría que fundamentalmente con el tema de los derechos humanos. Así es. También ha recibido diferentes reconocimientos, reconocimiento en la Universidad Católica de Pereira, reconocimiento como maestro de criminología, reconocimiento de la Personería de Risaralda, de la Alcaldía de Pereira, de la Asamblea Departamental también de Risaralda, y reconocimientos de su pueblo natal, de la Sociedad de Mejoras Públicas de Santa Rosa de Cabal. Yo diría que es un profesor, es una persona que es muy crítico, está constantemente publicando, pensando su relación con el mundo, y creo que ha hecho un gran aporte a la región y por eso merece estar en este programa. Profesor Guillermo Garner, yo quiero empezar con una pregunta. Yo sé que siempre la respuesta es muy extensa, pero sintetizarlo es muy difícil, pero ¿usted cómo inició en la academia? ¿Usted por qué se inclinó por la policía, por ser teniente, luego por ser abogado? ¿Cuáles fueron sus influencias? Cuéntenos brevemente acá, profesor Guillermo. Pues en realidad las influencias son muy variadas. Yo diría que fundamentalmente es el resultado de la vida hogareña, un hogar integrado por un papá muy especial, quien ejerció la profesión como abogado durante muchos años hasta obtener ya luego su jubilación. Fue juez, fue notario aquí en Santa Rosa, ejerció como notario, después en el Quindío, en Canarcá, y después tuvo su oficina profesional en Pereira. Además de ello, mi madre, que era una persona que si bien no tuvo estudios formales, era una gran lectora, le encantaba escribir, muy aficionada a la buena literatura, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que una de sus obras predilectas era Ulises, que si mal no estoy era de Joyce o Joyce, ¿ya? En fin, le encantaban las obras del maestro, del poeta Guillermo Valencia. Recuerdo que me instó mucho a aprenderme hasta algunas de esas poesías, como la de los camellos, la de Anarcos, ¿no? En fin, eso pues por un lado. Luego de mis hermanos, que todos en realidad tuvieron estudios universitarios. El hermano mayor Mario se graduó como médico en la Universidad Nacional de Bogotá, ejerció como tal en diferentes localidades de acá digámoslo así, del antiguo departamento de Caldas, ¿no? Y luego pues él se radicó en Pereira, se comprometió mucho con todo ese tema de lo que fue la división de los departamentos, lo que le generó a él unas circunstancias de conflicto y bueno, se vio precisado a irse a vivir a Manizales, donde tuvo una muy buena acogida y allí fue director de Profamilia, fue profesor de medicina en la Universidad de Caldas, en fin.
Otro hermano, Absalón, estudió Derecho en la Universidad Nacional, ejerció la judicatura y también ejerció como abogado litigante, pero fundamentalmente fue en la jurisdicción y en la jurisdicción contencioso-administrativa, llegando a ocupar la posición de fiscal del Consejo de Estado, que es pues una de las, se puede decir, de las posiciones más elevadas dentro de ese campo de la jurisdicción. Otro abogado, Libardo, mi hermano Libardo, que ejerció una gran influencia en mí. Libardo tuvo unos maestros excepcionales, fue alumno de Gerardo Molina, ¿ya? Y de Hernando Davis Echandía, que fueron muy brillantes abogados en diferentes campos y tuvieron un papel importante en la modelación de pensamiento universitario crítico. Mi hermano Libardo murió muy temprano, igual que mi hermana Blanca Luz, que también fue graduada de la Universidad Nacional, de manera que la mesa del comedor de mi casa era propiamente un punto de encuentro y de debate sobre los temas relacionados con el derecho, con la justicia, etcétera, ¿ya? Eso obviamente que me influyó. Después ya tuve otras influencias cuando tuve la oportunidad de viajar a la República Democrática Alemana, que entonces existía dentro de ese contexto de la confrontación de los dos sistemas mundiales del capitalismo y del socialismo. Y yo estudié allí en Bogensee, cerca de Berlín, y hice allí estudios en la Escuela Superior Guillermo Pic, que eran estudios de economía política, de filosofía, etcétera, de manera que cuando yo ya ingreso como estudiante a la Universidad de Antioquia, ya tenía, por decirlo así, un caudal de elementos que me vinculaban con la académica, con la academia, con el estudio, con las diferentes teorías. Excelente recorrido que nos hace ahí. Claro, la influencia de la familia es muy importante, fue muy importante en su desarrollo intelectual. Y generalmente siempre pregunto esto y esa pregunta para mí es importante. Hay veces la pasamos de lado, pero para mí es muy importante. Yo creo que sí. Profe Guillermo, porque vamos a conversar, y yo quiero empezar primero como con un tema que es el tema de las drogas. Yo voy a decirle lo siguiente. Pongamos un ejemplo, el cannabis, pero podemos hablar de otras drogas también. Algunos estudios históricos dicen digamos que el ser humano hace 4.000 años se ha comprobado que ha consumido cannabis, o lo que generalmente llamamos como marihuana. Pero repito, ahorita podemos hablar de otras drogas también. Esa relación con las drogas es muy amplia. Hay un pensador español que se llama Antonio Escotado, que tiene una historia sobre las drogas también, unos volúmenes. Sí, lo conozco. Claro, y aquí tengo un texto que yo lo quiero, pues muy poquito voy a hacer acá la citación, un texto donde dice que, voy a leer, abro comillas acá, resulta interesante preguntarse por qué existen moléculas psicodélicas en diferentes plantas. Es decir, muchas plantas tienen sustancias psicodélicas. Y hay otra cosa más interesante, pareciera que nosotros tenemos relación con las drogas quizás antes del nacimiento. Si estamos hablando de drogas, por ejemplo, cuando la madre va a parir, digamos, el cuerpo humano secreta sustancias para mitigar ese dolor en el parto. Entonces yo quisiera empezar por ese tema, por el tema de cuál ha sido, digamos, su reflexión, y luego ya puedo preguntar otra cuestión, con el tema de las drogas, porque usted ha trabajado mucho ese tema de las drogas. ¿Cuál ha sido su relación? ¿Por qué se inclinó por este estudio? Y ahí podemos arrancar a hablar sobre el tema. Bueno, en realidad, pues tú mencionas ahí el cannabis o la marihuana, y esa es una de tantas de las sustancias con esa potencialidad de modificar las condiciones o el funcionamiento tanto de la mente como del cuerpo físico del ser humano, genera pues modificaciones, pero esa es apenas una de tantas sustancias. De hecho, yo diría que en nuestro entorno todos tenemos que ver con la problemática de las sustancias
en los mismos hogares donde por lo general siempre ocurren situaciones de problema y de conflicto con la utilización del alcohol. El alcohol está ritualizado en todos lo que son las actividades hogareñas. Recuerdo aquí un texto del general Rafael Uribe por allá de 1900, no menciono la fecha porque me puedo equivocar, pero él escribía sobre eso y decía que en el caso colombiano era una sociedad alcohólica, ¿ya? Y que aquí todo lo convertíamos en una ocasión para consumir el alcohol, que nació un hijo, por ello que se murió alguien, porque se está triste, que un matrimonio, cualquier cosa, era motivo a lo que él llamaba una mano de trago. De manera que de ahí comienza un proceso en el cual los seres humanos, inclusive desde niño, cuando se hace la primera comunión, venga niño, tómese un vinito, dele a sus amiguitos y demás. Desde ahí ya hay unas primeras experiencias donde ya ese individuo está abierto a la posibilidad de probar otro tipo de sustancias que le provoquen esas sensaciones que hay que decirlo así, si no fueran agradables no se hicieran, es decir, despiertan algo en el ánimo de la persona y entonces ya pues del alcohol se pasa a otro, al consumo del cigarrillo, de la nicotina, que es otra de las sustancias, ¿no? Y sobre ello, si hablo yo de mi generación, yo recuerdo cuando muchacho, adolescente, pues fumar era una cosa muy elegante y existían películas en las cuales se exaltaba, digamos, que la estética del cigarrillo y de su consumo. Recuerdo esa película muy famosa con Sarita Montiel, si no me equivoco, Fumando Espero, ¿no? Entonces fumar es un placer genial, sensual, fumando espero, al hombre decía ella, cantaba que yo más quiero, no diría la mujer que yo más quiero. Entonces, eso estaba ahí involucrado. De manera que después se presentara cualquier posibilidad de mezclar con otras o entrar en conocimiento, por ejemplo, en el campo nuestro, aquí en esta región del Viejo Caldas, la chicha, ¿ya? Entonces, cuando de pronto se viajaba por Quinchía o por Río Sucio, era inevitable buscar allá donde vendieran chicha y tomarse unos traguitos de ella que era delicioso y también se producía esa modificación de los estados mentales y físicos, ¿no? Ya después uno sabe que aquí se ha consumido otras sustancias que no se hacían, digamos, lo visible, como es el caso de la morfina. Ya cuando uno va creciendo y va pasando en las historias familiares, le cuentan a uno que vea que por allá su tío o su abuelo o determinado pariente era morfinómano, ¿ya? O la esposa de Julanito, su pariente, era morfinómana y entonces eran personas que buscaban algún paliativo o calmante para estados que estaban atravesando difíciles, que podían causarle dolor en el alma o dolor en el cuerpo. De manera que por ese lado y de ahí pasar luego a la heroína, etcétera, pues todas provienen del mismo elemento que es el opio, ¿no? Pues para ese caso de la morfina, la heroína, en fin. Entonces, eso ha estado ahí en nuestra vida. De manera que pensar que es que ahora reciente han surgido unos personajes perversos que incitan a los jóvenes a tal y tal, no, eso es una situación histórica, cultural, en el desarrollo de nuestras etnias y de nuestros grupos comunitarios, etcétera, han estado presentes las sustancias desde hace mucho rato. Claro. Perdóname, el café, el tinto, ¿ya? El café es una de las principales drogas. Claro que sí, es una droga muy deliciosa. Sí, señor. Profe, pero yo quisiera en este momento, quiero que toquemos este tema porque me gusta tocar los temas de fondo y tocarlos tocarlos de frente, como se dice popularmente. Ajá. A nivel mundial, yo no sé desde qué año, pero a nivel mundial
hay una lucha, y yo voy a hablar solamente de algunas drogas, pues, no sé cómo podríamos agruparlas: marihuana, cocaína, morfina, heroína, perdón. Ujú, Hablemos de esas drogas por lo menos y unas similares. ujú, Hay un problema, digamos, algunos países, esto es un problema internacional, es decir, si uno se pone a mirar, por ejemplo, la historia, Italia, Estados Unidos, Colombia, por citar algunos, no voy a citar otros, quizás de pronto otros países del sureste asiático. ujú. Entonces, se ha hablado mucho de la despenalización de las drogas. Insisto acá, ahí junté varias drogas. Ha habido durante muchos años una lucha internacional contra las drogas. Ujú. Ahora, quiero terminar acá este comentario con lo siguiente. Ahí va como mi primera parte de la conversación, porque quiero que esto se analice con mucho detalle. Yo conozco amigos y creo que muchos conocemos personas que se han hundido en la droga, se han hundido en la droga. Otras personas que no se han hundido, académicos que consumen marihuana y usted los ve bien. Ujú. Dicen que Carl Sagan consumía marihuana y que Mocos consumía marihuana y que Freud consumía cocaína, bueno, por citar solamente algunos. Pero muchas personas también caen en esa, eh, ¿cómo lo dijera yo acá? Yo diría tragedia. Tragedia, exactamente. Entonces ahí si quiere empezamos por partes. Primero hablemos de la legalización de las drogas, de la descriminalización. ¿Usted estaría de acuerdo con legalizar las drogas y cuáles serían sus argumentos, profesor Guillermo? Bueno, ya te expresaba mi concepto, que no se trata de utilizar la palabra legalizar, porque además trae confusión. Las personas piensan que cuando algo se legaliza es que se va a tornar en algo obligatorio, que las personas tienen que acudir a ese tipo de consumos. Lo importante a mí me parece es la despenalización, porque al fin de cuentas el consumo de cualquier sustancia y provocar una modificación en los estados mentales o físicos es algo que per se no es un crimen, no es un delito. Lo que es real es que muchas personas o algunas personas, bajo el efecto de algunas sustancias, son proclives o se pueden inclinar con mayor facilidad a la comisión de algún tipo de delito, que puede ser en el ámbito de la conducta erótico-sexual o bien en la parte de las lesiones personales e incluso de facilitar ese ánimos nocendi, el ánimo, por ejemplo, de vengarse o demás y causarle la muerte a alguien. Es decir, el consumo de cualquier sustancia que modifique los estados de la mente no creo yo que se pueda pensar como algo libre de problemas, de consecuencias secundarias o colaterales de muy difícil control dentro de la sociedad. De manera que yo digo es tratar de hacer la despenalización, generar una cultura del consumo, una cultura del consumo, por ejemplo, del alcohol, del tabaco, del café. Todo eso se puede consumir de una manera moderada, que se convierta en realidad en algo lúdico, en algo placentero, sin causarle daño a quien lo está consumiendo ni a las personas que lo acompañen. Sin desconocer, vuelvo y repito, que hay una problemática allí, llamémosla colateral, que vale la pena ser atendida, ¿ya? Y en ese caso no es encontrar de la persona que va a cometer un ilícito contra la vida de alguien porque consumió marihuana, sino porque esa persona que consume marihuana en un momento determinado, como quien dice, le da rienda suelta a sus bajas pasiones, ¿no? Por decirlo, a la codicia, a la avaricia, a todo ese tipo de situaciones que ya bajo un determinado estímulo que le rompe, digamos, esa parte de las inhibiciones, esa persona puede
incurrir en determinados crímenes. Y en ese caso a esa persona se le debe juzgar porque robó, porque mató, porque lesionó, pero no porque consumió una droga. Y fuera de ello es ver uno, y lo digo de manera muy vulgar y simple, uno ve que la gente dice fue que lo cogió la droga, esa persona la cogió la droga. Yo hasta el momento no he visto que a alguien lo haya cogido la droga, ni el bazuco, ni nada, sino que esa persona, por problemas que está viviendo en su familia, en su entorno social, pues busca una determinada salida a sus angustias, a sus depresiones, a su ánimo de sentirse inclusive, como quien dice, animado o valiente para emprender determinados actos que acarrean peligros para él y para la sociedad en general, ¿ya? Ahora, frente a las cuestiones de por qué llegan las gentes al consumo, yo recuerdo siempre una anécdota en Antioquia muchos años atrás, ¿no? Que alguien me planteaba que quería presentarme a un abogado muy brillante allí de Antioquia, de Medellín, con el cual él creía, esa persona que era un antiguo alumno mío, él creía que iba a haber una bonita relación, entre otras cosas, por la posición de ese abogado frente al tema de las drogas y particularmente de la marihuana. Y yo recuerdo que en las primeras conversaciones que hablamos del tema, y le dije yo, bueno, Julanito, no mencionemos nombres, ¿ya? Bueno, Julanito, ¿y qué? ¿Será que la marihuana envicia? Y la respuesta de él me dijo, yo llevo 25 años fumando marihuana y no me he podido enviciar, ¿ya? Bueno, esa fue una etapa que podría decir uno, tiene una papel casi que estimulante. Luego recuerdo la visita de un médico psiquiatra muy conocido aquí en esta región del antiguo Caldas y que nos visitó a nosotros en Antioquia. Entonces, pues yo tenía mis curiosidades sobre el tema y le pregunté, oiga, doctor, ¿y usted qué piensa de la marihuana? Y la respuesta de él me dijo que está muy escasa, ¿ya? Entonces, fíjate que sobre ello no es como quien dice para uno caer en posiciones de demonizar, sino generar algo para lo cual los seres humanos tenemos una mente capaz de hacerlo, y es la comprensión, el entendimiento a partir de la adquisición de buena información, de contrastarla con la realidad, etcétera, y sacar las propias conclusiones y correr los riesgos que conscientemente se quieran correr. Y te cuento algo, les cuento a quienes estén escuchando estas expresiones de mi propia experiencia al respecto. Pues sí, fui tomadorcito de trago y me gustaba, por decirlo así, empinar el codo, y en Antioquia pues casi que es imposible sacarle uno el cuerpo a los jueves y a los viernes culturales que los llamaba uno. Bueno, en algún momento sucedió que con una persona que había yo conocido en una exposición de arte y llamó mi atención por su actitud frente a la cultura y demás, pues salimos de allá de la exposición y nos fuimos para Pereira, en un sitio que fue muy famoso en los años 60, que se llamaba La Fuente Ballet, que quedaba concretamente, eso era en la octava con 22, si mal no recuerdo. En todo caso, allí hablando con esta persona que ya había una relación de amistad, llegó ella y me dijo, Guillermo, tú has hecho viajes. Ah, mira, tú has hecho viajes. Yo le dije, sí, yo he estado en París, estuve en Praga, después estuve un tiempo en Alemania. Sí, sí, he hecho viajes. Me dijo, no, viajes, viajes. Y le dije, ¿cómo que viajes? Y me dijo, cannabis. Y le dije, yo realmente no. He debido mencionar el tema, pero no tengo ninguna experiencia. Y me dijo, ¿te gustaría probar? ¿Ya? Y entonces ella me incluyó el asunto por algo en lo cual ya estaban nuestros dos organismos empezando a bullir, era la atracción erótico-sexual. Entonces ya ella me dice, no, usted no se imagina la delicia que es eso para hacer el amor, ¿ya?
si quiere yo salgo de aquí, voy y la consigo, y usted consiga a dónde nos vamos a ir. Hablé con un amigo que me prestara un apartamento y ella salió a buscar su jíbaro o su proveedor, su dealer, y luego apareció allá con las carretas, los rollitos pues ya de marihuana, y nos fuimos y pasamos en realidad muy bueno, ¿ya? Eso no lo puedo yo negar. Entonces, es algo complejo, es algo que a mí me parece absurdo despacharlo simplemente demonizando o diciendo esto es peligroso. Peligroso es la vida, de alguna forma, ¿ya? Tiene sus riesgos. Claro, profesor Guillermo. Sin embargo, yo repito, estamos acá conversando porque he pensado todo lo que me ha dicho. Para mí el asunto es complejo por lo siguiente. Uno, por lo que yo le decía ahora, hay una guerra, hay una lucha internacional contra, digamos, contra las drogas, contra el comercio de drogas. Sabemos el caso de Italia, el caso de Estados Unidos, el caso de Colombia. Todo lo que ha pasado en Colombia con el tema de las drogas. Es un tema muy complejo que tiene muchas aristas. Eso por un lado. Lo otro es que, y voy a hacer un comentario muy corto, por ejemplo, el cigarrillo, digamos, se despenalizó, o sea, usted puede fumar cigarrillo, pero el caso, por ejemplo, de la marihuana, pongo este ejemplo, ¿qué pasa cuando un padre de familia va con su niño y el niño tiene, no sé, 8 años, 10 años, y el niño ve a alguien consumiendo marihuana? O sea, solamente puse ese ejemplo porque yo dije ahora, claro, hay personas que no se dejan, digamos, influenciar, ok. Digamos, no se dejan llevar por el vicio, pero también conozco muchos casos y conocemos muchos casos de personas que prácticamente han destrozado su vida cuando se sumergen en la marihuana y en la cocaína. Entonces, yo quisiera ahí, ¿cuál es su posición frente a ese tema? ¿Sí cree que la solución es despenalizarlo, profesor Guillermo? Yo sí me mantengo en esa posición y considero que lo que se debe en realidad desatar son acciones pedagógicas para que aprendamos a comportarnos frente a una cantidad de elementos que están ahí en la naturaleza y con los cuales entramos en relación, inclusive en algunas ocasiones rituales, chamánicas, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en el caso de la escopolamina derivada pues del borrachero, ¿cierto? De cómo es el nombre científico de toda una serie de plantas, además muy bonitas, con unas flores grandes en forma de campanas, etcétera. Entonces, allí hay la posibilidad siempre de un uso criminal dañino y de un abuso por las mismas personas que se llegan a acercar por algo que es de ignorancia. Y lo otro, ya que me mencionabas, por ejemplo, ese evento de alguien que va con su hijo, de un padre de familia, y van caminando, y entonces se encuentran en unos ambientes donde están consumiendo, yo diría que ahí hay algo que también tiene que entrar en juego, y es la parte de la estética de la vida, ¿ya? Es decir, una persona puede consumir una determinada sustancia sin descomponerse, sin cambiar el habla, y voy a hacer algo histriónico en cambia la mirada, la actitud, toma una cuestión de carácter corporal, y qué más hermano, y qué guapa esa, y qué tal asunto. Entonces yo diría, eso es una cuestión de muy mal gusto, y allí en lugar de ser un ejemplo, yo diría es algo que si el niño tiene en su hogar y demás unas otras referencias para cierta estética de la vida, no va a querer parecerse a ese sujeto patético con el cual se encontraron en la esquina o en el parque. Entran en juego pues muchas cosas y ya pues mira que estoy metiendo un elemento que es la estética de la vida, ¿ya? Igual que sucede con el alcohol, ¿no? La persona que se llama el borrachito social se toma sus traguitos, es una persona hasta agradable, jovial, alegre y demás, pero hay otros borrachos que son canzones, tenaces, peligrosos en realidad, ¿ya? Entonces hay que mirar
esas complejidades, esa combinación de diferentes elementos que están ahí en la vida de todos nosotros. Lo otro es también que las drogas o las sustancias han sido utilizadas históricamente en las circunstancias de los conflictos y de las guerras. Para nadie es un secreto de cómo en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis utilizaban las drogas, dentro de ellos la misma cocaína, para mantener despiertos a los pilotos que tenían que manejar los aviones para realizar los bombardeos sobre diferentes partes de Europa, ¿ya? Entonces, ha habido una utilización de esa forma, ¿ya? Y utilizaciones perversas, aquí en el caso colombiano, y hasta donde a mí me consta, nadie se ha ocupado, por ejemplo, de cómo se ha dado la utilización de las drogas, pero no para la parte, digámoslo así, de la producción y la comercialización, sino en la parte del consumo para cometer una gran cantidad de delitos, por ejemplo, los abusos sexuales contra menores y demás, ¿ya? Allí se puede inferir o se puede, yo diría, llegar a esa conclusión que haya habido una utilización mínima del alcohol en medio de borracheras y de trabas patológicas. Se han cometido muchos crímenes, inclusive las masacres. De hecho, si nos vamos más hacia atrás, en la época, por ejemplo, de guerras antes previas al medioevo, el caso de los vikingos, se dice que los vikingos eran tan violentos y tan fuertes porque previo al hecho de ir al combate, ya en sus barcos en formas de dragones y todo este tipo de cosas, se pegaban unas trabas, la cosa más intensa, con la psilocibina, es decir, con los hongos alucinógenos, no solamente la manita muscaria, sino otros. Entonces, con eso, pues en realidad tenían el arrojo para sacrificar también sus propias vidas. Vuelvo y repito, el asunto no es para despacharlo con simplicidades, es algo que amerita de estudio y demás. Yo dentro de ello quisiera, pues, recomendar algo. Este ha sido uno de las obras que para mí ha representado una fuente muy enriquecedora de saberes y sobre todo para hacerme preguntas sobre el tema. Este es una colección, son 3 tomos, este es el primer tomo, se llama Raus und Realität, no sé si se alcance a ver ahí. Sí, se alcanza a ver. Raus und Realität. Esto fue una obra que tiene además el subtítulo es muy claro, dice las drogas en los estudios de cultura comparados, ¿ya? Es decir, es a nivel mundial y esto fue encargado por varios ministerios de la República Federal de Alemania, ¿ya? Para precisamente ir superando esa situación lamentable de las puras conjeturas, de los miedos, etcétera, y era producir una mejor comprensión, valga decirlo así, científica de esa temática. Aquí hay una de las partes de esta obra que a mí me gustó mucho y desafortunadamente no he visto que exista una versión en español, que es de un profesor criminólogo alemán, Aldo Legnaro, y que precisamente se llama una sociología, mire, ese es el tema, sociología de la embriaguez. ¿Qué es lo que realmente produce cada droga? Ese estado modificado, que es la embriaguez, ¿no? Y en las situaciones de éxtasis, etcétera. Y entonces eso amerita una comprensión que va mucho más allá de decir, no, es que usted está tentado por el diablo, por espíritus del mal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Amerita eso, son 3 tomos, embriaguez y realidad, el título ojalá que de pronto deba existir de pronto en inglés o ya exista y lo ignore una versión en español de hecho. ¿Ya? Claro, profesor Guillermo, como usted acabó de decir en este momento, pues aquí no vamos a terminar el tema porque
solamente es el libro que nos nombró ahí 3 tomos. Solamente quería dejar esto para los que nos escuchen lo analicen. Yo pensaría tentativamente, según pues lo que usted nos relata, y podemos tener discrepancias, pues usted y yo, digamos, el tema educativo, si el niño, por ejemplo, ve a alguien fumando marihuana, pues que no lo vaya a incitar, así no le diga que lo incite, pero digamos, también tiene que haber una parte, estructurar muy bien la sociedad educativamente y también regular. Le pongo un ejemplo, profesor Guillermo, el cigarrillo. Solamente pongo este ejemplo y lo podemos llevar al campo, digamos, de la marihuana y de la cocaína. El cigarrillo, yo me acuerdo que antes se podía fumar dentro de los buses, se podía Y fumar en los dentro salones de clase. de los salones de clase, correcto. Y ya en este momento está mucho más regulado. Yo no sé en qué sentido, porque repito, aquí no terminamos, no culminamos el tema, si quiere ya la última reflexión para que pasemos a otro tema, pero por ejemplo, también afectaría, usted pensaría que también afectaría el narcotráfico. Es decir, el hecho de que que se despenalice la cocaína y la marihuana, que tienen efectos sobre el organismo humano, buenos, malos, la cocaína, y algunos dicen que la marihuana tiene efectos positivos cuando es medicinalmente hablando, pero en otro caso no. ¿Usted pensaría que se acabaría ese negocio o usted cuál sería su reflexión Vea, sobre mi querido profesor James, ya, yo estoy completamente convencido, el narcotráfico es el resultado natural de la política de prohibición y de criminalización. ¿Ya? Es decir, el negocio es lucrativo precisamente porque está dentro de esas áreas y genera pues quienes se comprometen porque como en cualquier otro campo de producciones de bienes y servicios para la humanidad, hay que diferenciar lo que es la producción propiamente dicho, lo que es la distribución de lo que se produce, la circulación de ello y finalmente se tiene el consumo. De manera que hay personas que están comprometidas en la producción de narcóticos, de estimulantes, de diferentes tipos de sustancias que no las consumen, pero saben que eso genera dinero. Y para los gobernantes, tener la posibilidad o tener la voluntad de llegar a esos controles se convierte en algo que les produce determinados beneficios. ¿Cuántas personas están comprometidas en la policía, en el ejército, en el IMPEC, en los diferentes organismos de investigación, etcétera? Eso mueve plata, está moviendo circunstancias de dinero y para muchas otras personas, yo diría, si les dicen se va a despenalizar, entonces dicen, entonces ¿a quién voy a llevar yo a la cárcel? Por decirlo así, se me va a acabar el trabajo porque están trabajando en ello. Amén de todas las otras instituciones que se han venido formando y creando con miras que a la prevención y a la disminución de daños, etcétera, para lo cual entran en juego psicólogos, trabajadores sociales, etnoeducadores, todo lo que usted quiera. Entonces, esa es una estructura socioeconómica que no la puede uno desconocer. Hay algo, no sé si alcance a verse allí. Esta es una obra que a mí me parece muy importante. Esto es producido por la policía Narcomenudeo, entramado social por la institucionalidad de una actividad económica criminal. ¿Ya? ¿No? Esta es una obra en la cual pues yo tuve la fortuna de participar. Aquí está la dedicatoria que me hicieron algunos de los investigadores que eran personas oficiales de la policía y suboficiales. Inteligencia policial, un enfoque innovador basado en conocimiento científico para comprender las amenazas a la convivencia. Y le cuento, este texto publicado por la Policía Nacional para distribuirlo en alcaldías y gobernaciones, yo puedo asegurarte que si se hace una inspección
en alcaldías y gobernadores y se pregunta por este libro, si lo tienen, no saben de qué se trata. Si mucho de pronto alguien lo cogió por allá, se lo llevó para la casa o lo engavetó, ¿ya? Que eso es lo que aquí pasa, porque aquí hay un problema muy delicado en nuestro país, pero no solamente aquí, es esa relación entre el conocimiento, la producción del saber y el manejo del poder y de los intereses que están relacionados con ello. Entonces, uno puede ver que eso es complicadito por esos lados. Hay otro tema muy importante y que ha tomado mucha vigencia en nuestros días, que es el tema de la policía. Yo voy a hacer referencia brevemente a un autor que trabajó el tema de la policía, que es Michel de Foucault. Tiene varios textos. Hay uno que se llama Seguridad, Territorio y Población, donde habla de la policía. Bueno, y hay varias características de la policía. Insisto, pues es un trabajo académico, como para explicarlo acá no alcanzaría, pero brevemente voy a decir lo siguiente. La policía implica orden y implica también una vigilancia permanente. Nos están vigilando permanentemente y lo que se busca es el orden. Y pareciera que hay como que hay una contraposición entre lo que es la disciplina y la legalidad. Es decir, tenemos que tener disciplina y para eso está la policía. Tenemos que tener legalidad y para eso está la policía. Y Foucault, de hecho voy a citar acá a Foucault, dice lo siguiente, abro comillas Foucault, la policía y el encierro son dos fenómenos correlativos, no se pueden separar. La policía y el encierro son dos fenómenos correlativos. Yo quisiera empezar con una pregunta personal y luego, pues, académicamente hablaríamos del tema. Usted es teniente, usted ha tenido una relación estrecha con la policía. Muchos ven la policía de una manera, digamos, cordial, uno dice, se sienten, pues no hablemos solamente por los últimos hechos, hablemos en general en la historia, digamos, de la policía, en la historia, no quiero hablar como de particularidades, sino del recorrido de la policía. Otras personas ven la policía como algo, no, es que hay que alejarnos de la policía. ¿Cuál es su percepción de la policía? ¿Cuál cree que es la función de la policía? Porque usted también ha recibido condecoraciones de la policía. Yo quisiera que empezáramos por ahí. ¿Cuál cree usted que es la función de la policía? ¿Cuál es su percepción de la policía, profesor Guillermo? Diría que la función de la policía es acompañar los procesos de construcción de convivencia dentro de comunidades muy particulares y tiene una función principalmente de comprensión de las desviaciones que se dan dentro de la sociedad para intervenir en ello de una manera principalmente preventiva y evitar que se desaten determinadas conductas que terminan en desconocer los derechos de los demás, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a tener su patrimonio y tener una protección para ello. Es decir, es una función de protección, de prevención, pero en países que se comprometen con guerras internas o internacionales, la posibilidad de que esa fuerza armada, organizada, disciplinada, sea utilizada también en los propósitos de la guerra o de los conflictos armados, eso está ahí. Aquí se ha producido y de hecho, pues yo diría que ahora se hace mucho escándalo porque lo que ha pasado con el ESMAD, el caso reciente ahora en Bogotá, en estos años recientes han ocurrido cosas realmente muy desagradables, por decirlo menos, en sobrepasarse en la utilización de la fuerza. Pero diría que eso no es nada nuevo. Yo recuerdo cuando niño, ¿ya? Recuerdo cuando niño, una de las impresiones grandes que yo tuve en mi vida, que de alguna manera me impregnó, me marcó, estando niño, estaba por ahí del orden en tercero de primaria o algo así, eso fue antes de irnos de aquí de Santa Rosa para Calarcá. Entonces, escuché un ruido en la calle y veo yo que iban un grupo de policías uniformados, acá por Santa Rosa, por el lado donde está aquí actualmente los bomberos, y traían a un campesino
lo traían amarrado con estos cuestiones que eran para atar al ganado y demás que eran de cuerda, rejos, ¿ya? Y lo arrastraban al tiempo que lo venían golpeando. Y ese ciudadano venía bañado en sangre. Eso a mí me generó ya una cuestión que me hizo saber que la policía y los uniformados no estaban ahí únicamente para organizar y proteger los derechos de las personas, sino para cometer ese tipo de tropelías, seguramente defendiendo lo que ellos consideraban eran otros derechos. Puede que ese campesino se hubiera robado por ahí una vaca o hubiera cometido un ilícito en cualquier parte contra la propiedad, así fuera robarse un bulto de plátanos o de naranjas, etcétera. Esas cosas indiscutibles han pasado desde mucho tiempo atrás. Y luego, cuando ya en el Quindío, pues podía yo darme cuenta que muchos de los crímenes que se cometían contra los campesinos eran cometidos principalmente por una policía a la cual se les llamaba chulavitas, ¿ya? Porque consideraban que además habían tenido un origen por allá en una población de Boyacá, y ya después se esparcían y eran unos elementos a los cuales había que tenerles miedo. Yo recuerdo que yo le tenía miedo a la policía en el Quindío y conocía uno de casos muy dolorosos y muy tristes. Para decir ahorita, ¿ya? Es decir, que el fenómeno de la descomposición y de la arbitrariedad policiva no es un fenómeno actual, ni es un resultado de la creación de este escuadrón antimotines, pues del ESMAD, sino que eso viene de tiempo atrás. Y aquí nadie puede negar que durante la época de la violencia liberal conservadora, en algunas regiones la policía era conservadora y algunos segmentos del ejército se consideraban liberales. Esa es una parte de la historia sobre la cual vale la pena, pues, volver. Y digo volver porque ya hay una obra que yo recomiendo de manera muy especial y enfatizo sobre ello, es el libro de Orlando Falsborda, ¿no? De Umaña Luna, y quién más estaba ahí, eran 3 investigadores de la Universidad Nacional, Monseñor Germán Guzmán, ¿ya? Que sacaron esos libros, esos tomos sobre la violencia en Colombia. Eso tiene su tiempo. Y yo me pregunto quiénes en realidad se han preocupado de la difusión, de la asimilación, de las recomendaciones que en ese tiempo hicieron estos científicos sociales para incidir en los procesos educativos y la formación de un colombiano más respetuoso de los derechos de los demás. Entonces, no son cosas nuevas y yo diría que sí es posible incidir sobre ello. Yo conozco estudios de oficiales de la policía de tiempos atrás y también recientes, ¿ya? En los cuales diría que el elemento humanístico, el elemento del respeto al derecho juega un papel central, pero luego resulta que las condiciones materiales de vida de los policías no siempre son las mejores. Y muchas de las arbitrariedades que los policiales cometen, yo diría, son un pálido reflejo de las arbitrariedades a las cuales los mismos agentes suboficiales y oficiales son sometidos en los cuarteles, ¿ya? ¿No? Podría uno decir que a veces los castigos de las llamadas filas disciplinarias, etcétera, luego se traducen en el bolillazo y en la cuestión de inclusive causarle la muerte a alguien a quien tienen que enfrentar en la calle. Ahí hay muchas cosas que vale la pena, pero sin desconocer, vuelvo y repito, que a nivel interno ha existido la preocupación por el respeto a los derechos humanos y a cumplir la función que la Constitución le ha asignado a la policía como un cuerpo armado civil de naturaleza principalmente preventiva. Eso es posible, pero requiere de voluntad, ¿ya?
respecto a todo lo que nos dijo, quiero hacer creo que conversemos sobre este tema. Hay personas que están de acuerdo con la policía porque restablece el orden. Repito, no quiero hablar porque me gusta que esta conversación la podamos ver dentro de 10 años, dentro de 20 años y siga vigente en ese sentido. Hay países donde hay relativamente muy poca policía en comparación con la cantidad de población. Entonces yo he pensado, quizás porque ese país es un país desarrollado, es un país que tiene un nivel educativo alto, entonces, digamos, no se necesita tanto la policía. Además, la policía cumple otras muchas funciones. Por ejemplo, en el tema ambiental, hay policía ambiental, hay policía que trabaja el tema cultural, la música, tienen radio, o sea, no solamente la parte de buscar a los criminales. Y la percepción de la policía es distinta y dependiendo también de los estados. Entonces, yo quiero con eso ser muy concreto, profesor Guillermo. ¿Usted piensa, cree, cómo sería, porque repito, esto no es ideal, usted pensaría que la policía necesita una reestructuración? ¿Usted cree que es necesario que un estado necesite la policía? Pues muchos dirían, sí, se necesita la policía porque entonces esto sería un caos. Esto sería un caos si no hubiera nadie pues, que vigilaran. Pero, ¿usted cómo pensaría ese tema de la estructuración? ¿O cuál es su opinión frente a esas cosas que acabé de decir, profesor Guillermo? Yo sí considero que una reestructuración de las Fuerzas Armadas, incluido en ello lo que son las fuerzas militares y las fuerzas de policía, porque eso hay que diferenciarlo. Las fuerzas militares tenemos a lo que es el ejército, lo que es la fuerza aérea, lo que es la armada, y de otro lado tenemos la policía que ya integra con esas fuerzas militares las llamadas Fuerzas Armadas del Estado. Esas Fuerzas Armadas aquí están en mora de ser reformadas. Entre otras cosas, hay un punto central en el cual ya coinciden muchos analistas y es la necesidad de romper con una doctrina que se le ha impuesto a las Fuerzas Armadas colombianas por parte de la potencia fuerte del norte, o sea, de los Estados Unidos de Norteamérica, que han tenido un control muy fuerte sobre el funcionamiento estatal y el funcionamiento de estas fuerzas. Y una de las cosas de doctrina que se han inculcado allí a nuestros oficiales y los suboficiales que van a las escuelas de formación en Estados Unidos o en Panamá es la idea del enemigo interno, ¿ya? Y entonces esa idea del enemigo interno se llegó a consolidar aquí a comienzos de los años 60, cuando las condiciones del desarrollo de la Guerra Fría y de la lucha insurreccional y contrasubversiva adquirieron unas características muy particulares. Y entonces diría que aquí se planteó como quien dice que matar a opositores del régimen o del sistema político, inclusive de los diferentes gobiernos, era un crimen y que se justificaba matar a las personas que estuvieran en ese ámbito, ¿ya? De eso podría dar uno muchos ejemplos, pero creo que aquí no es el caso ahora de ampliar más sobre ello, de pronto haya una otra oportunidad, ¿ya? De hecho, yo soy testigo de esfuerzos que se han hecho a nivel institucional para lograr una mejor comprensión, por ejemplo, de los fenómenos de criminalidad. Cuando aquí se habló en Colombia de la constitución de los observatorios que se llamaron inicialmente observatorios del delito, yo estuve comprometido ahí y me tocó trabajar con policías y con gente del CTI, pues de la Fiscalía, amén también de otras instituciones como Medicina Legal, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me consta que sí se ha querido hacer esfuerzos, pero muchos se han quedado a mitad del camino. Por ejemplo, la cuestión de los observatorios del delito. Tenían un propósito que para la policía es muy deseable, es superar, mira bien, James, y tú como académico
lo puedes entender mejor que nadie, es superar la conjetura y las improvisaciones en materia criminal, ¿ya? Y dentro de ello era desatar esfuerzos interdisciplinarios, multidisciplinarios, para entender mejor las desviaciones de la conducta humana y las circunstancias en las cuales determinados seres humanos desatan conductas violentas muy peligrosas y nocivas. Entonces, son procesos que yo diría ya tienen algún fundamento porque no se están sacando así como a la topa tolondra de un sombrero de mago, sino sobre lo cual ya se han hecho reflexiones interesantes. Sí, ese es un tema muy amplio, por lo que hablábamos del orden, de la obediencia, de la disciplina. Los que nos van a escuchar, pues yo siempre digo, pues en estas conversaciones no es que todos estén de acuerdo con lo que estemos dialogando o con el invitado que esté acá. Yo a veces pienso que es importante la disciplina, en cierto sentido. Es como cuando usted tiene su hijo, entonces usted le dice, un ejemplo, su niño tiene 5 años y entonces usted, no voy a ponerle cuidado al niño, que haga lo que quiera. Se va para la calle, ¿no? Que salga para la calle con 5 años. O sea, hay que tener también cierto tipo de regulaciones. Cuando ya el niño quiera hacer uso de razón, que uno le explique las cosas del mundo, pues uno sí le da libertad al muchacho ya. ¿Usted quiere observar algo ahí o está de acuerdo con mi observación? No, yo estoy de acuerdo. Todos los seres humanos requerimos un esfuerzo de autocontrol, llamémoslo de autodisciplina, y eso es posible. En estos días, antier creo que fue, a raíz de unas declaraciones que escuché yo de un oficial de grado general de apellido Matamoros, podía recordar a uno de los que fue mi profesor y era el director de la Escuela Militar de Cadetes cuando yo hice el curso de escalafonamiento como oficial del cuerpo logístico. Era el general Matamoros, que fue director allí de la Escuela Militar. Y recuerdo el discurso que era insistente, hasta cansón se hacía el hombre, ¿ya? Que era la disciplina por convicción, ¿ya? No la disciplina a punto de garrote ni del miedo, sino la disciplina por convicción. Y eso implica todo un compromiso en el ámbito de lo pedagógico. Tanto así que puedo contar este incidente que toca con mi propio desarrollo existencial. A raíz de eso y la discusión que se estaba haciendo y una tarea que yo cumplí dentro de uno de los cursos allí de estrategia y de táctica, donde me tocó analizar la operación del Gran Sassó en Italia, y entonces me gané el aprecio, por ejemplo, de en ese entonces también el subdirector de allí de la escuela, que era en ese entonces coronel, luego ascendió como general, Hernández López. Y entonces el hombre me llamó y que le parecía muy interesantes mis planteamientos y mi capacidad analítica y esto, en fin, entramos en una relación y terminamos en que yo le regalé a él, a este coronel, y él se sintió muy satisfecho, el libro de Comenius, nada más ni nada menos, la didáctica magna, ¿ya? Y por eso yo puedo ser testigo de que a nivel interno de las fuerzas armadas y en este caso de las fuerzas de policía, sí ha habido una intencionalidad por apuntarle a lo pedagógico y a la formación de los individuos para tener una autorregulación o una buena articulación con los demás miembros de la sociedad. ¿Ya? Muy bien, profesor Guillermo. De hecho, aquí tengo una revista. Es la primera revista de la Universidad Tecnológica de Pereira, la revista Ciencias Humanas, del año 1994. Que eso ya es para arqueólogos o para personas que se encarguen de buscar cosas por allá antiguas. Bueno, me Claro, alegro mucho. pero siguen muy vigentes. Y usted acá usted acá publicó un artículo, acá lo pongo más cerquita, se llama Disciplina castrense y libertad a decir que no en el ejército. Explíquenos brevemente eso, profesor Guillermo. Bueno, entonces es una cosa muy elemental.
Eso es el derecho que se puede entender también como la libertad a decir no. Y en este caso se trata cuando los subalternos reciben órdenes de parte de sus superiores de los cuales se puede derivar la comisión de un delito. Entonces, si el subalterno infiere eso, él, en el caso de Alemania, tiene la obligación de decir que no cumple la orden. Y más aún, ahí se deriva algo de mucho peso, y es que si el subalterno cumple la orden de la cual se deriva la comisión de un delito, por ejemplo, ahora con el tema de los llamados falsos positivos, a ese subalterno le cobija idéntica responsabilidad que al superior que dio la orden o que propició la comisión del crimen. Así fue que dijera, no, es que hay que acabar con esos bandidos y tal asuntos, porque esa gente no está por allá cogiendo café, por decir algo. por decir algo. De Correcto. manera que es eso, se combina el derecho de objeción de conciencia con el tema de la corresponsabilidad penal en el campo de las llamadas Fuerzas Armadas, ¿ya? Es decir, que el inferior o el subalterno que sigue una orden criminal le cobija la misma responsabilidad. En el caso de Alemania hay el deber y la obligación de no cumplirla. Aquí en Colombia tendría que consultar si eso ha tenido alguna variación en años recientes. El subalterno lo que puede decirle al superior, al sargento o al teniente y demás, mi teniente o mi sargento, deme esa orden por escrito, lo cual es muy difícil porque, vuelvo y repito, hay ese componente del temor reverencial y entonces el subalterno le tiene miedo al superior y no se atreve a contradecirlo. En el caso, por ejemplo, que yo conocí de las Fuerzas Armadas y Militares, en el caso de Alemania, allí los subalternos no le tienen miedo a enfrentársele al superior y decir, no, usted me está haciendo cumplir es una orden criminal. Así es. Muchas gracias, profe, por esa explicación. Ahora que estamos tocando el tema del ejército, sí, voy a leer acá una cita para contextualizar. Michael Howard, un historiador militar, dice lo siguiente, abro comillas: con frecuencia, los estados que muestran mayor interés por la conservación de la paz son los que acumulan más armamentos. Estados Unidos, que habla tanto de la paz, son los que tienen más armamentos. Rusia, China. Es decir, hay un aumento de los ejércitos a nivel mundial, por lo menos en las grandes potencias. Un gasto militar impresionante. Yo en anteriores conversaciones que he tenido, he inspirado pues en un autor que se llama Zygmunt Bauman, y yo he pensado lo siguiente, pues no somos una sola humanidad, estamos fragmentados en estados y cada estado tiene su ejército. Es decir, no estamos todavía como humanidad, nos falta muchísimo para llegar a una sola humanidad. El mundo está fragmentado aproximadamente en 200 estados. ¿Usted considera que, bueno, hay tesis que dicen, hay que analizarlas con mucha finura, que las guerras han disminuido si uno las compara con el largo de la historia, o sea, con el largo de la historia? O sea, si uno lo muestra pues a través de los milenios, digámoslo así. Pero también hay la proliferación de armas nucleares, es decir, nos podemos autodestruir en estos momentos. ¿Cuál es usted que ha trabajado, que es teniente del ejército, cuál es su posición frente al ejército? ¿Usted cree que los ejércitos algún día se acabarán? O sea, sí se van a acabar algún día, no sabemos cuándo, pero usted ve ese tránsito a que estén acá, o usted ve que el mundo tiende más al conflicto. Pues sí, pero no. Sí, pero no. ¿Ya? La realidad para mí es que los ejércitos son necesarios, entre otras cosas, para la protección de los recursos naturales. De hecho, ya se ha generado, por lo menos en el nivel europeo,
lo que es la conformación de ejércitos o policías cuya misión fundamental es defender el agua, los recursos naturales. Eso se ha venido abriendo paso, ¿ya? Obvio que no va a arrojar resultados de la noche a la mañana. Y lo otro es que si bien se producen cada vez armas letales, que sofisticadas, y que uno dice cómo al ser humano se le ocurren tantas cosas para acabar con una vida, la realidad es que cada vez aumenta más la utilización de los recursos informáticos, la guerra en la cuarta esfera, o sea, la guerra en la esfera de la mente es en la actualidad más importante y más decidida, digámoslo así, que tiene más posibilidades de lograr decisiones que la fuerza con cañones y con armas de fuego, etcétera, sino es tener buenos sistemas informáticos y tener la posibilidad de lavados de cerebro y que eso tampoco es nuevo. Yo recuerdo un manual de operaciones psicológicas que yo conocí preparado por la CIA para los contras de Nicaragua y decía que en realidad para vencer al enemigo no se requería de fusiles ni de armas de fuego, sino era llegarle a la mente, que una vez que se llegaba a la mente del que era considerado el enemigo, ya se había, mira la expresión, se había vencido al animal político. ¿Ya? Usted me hizo acordar de un texto prácticamente bestseller a nivel mundial, que es El arte de la guerra de Sun Tzu. Claro, yo lo conozco, sí. Claro, El arte de la guerra, eso es un libro pues a nivel mundial y me hizo también acordar de Heráclito cuando habla que siempre está la lucha presente, hay una lucha de contrarios. Bueno, uno podría llevar eso al campo de la guerra. Entonces, cuando usted hace esa afirmación de la mente, yo creo que estoy un poco de acuerdo con usted, no sé en qué medida, pero creo que estoy de acuerdo con usted, porque de hecho hay un autor que se llama Pedro Baños, hace poco publicó un libro que se llama El dominio mental, y Harari también hace poco pues ha hablado mucho sobre el tema por ejemplo también de los neuroderechos, que ya el dominio va a ser en la mente de los seres humanos. Cuando a alguien le preguntaron, creo que fue a Pedro Baños, ¿usted cree que hay una guerra entre China y Estados Unidos? ¿Hay guerra? Mío, claro que hay guerra, una guerra económica, hay una guerra tecnológica. Ya las guerras toman nuevas facetas. Así es. ¿Un comentario frente a esto que estoy diciendo, profesor Guillermo? Sí, las guerras no se han acabado. Yo recuerdo hace 2, 3 años, me tocó intervenir como ponente en un seminario que se desarrolló en Alemania, concretamente en Bernau, en Bodensee, fue con el que fuera allí secretario de Educación de la antigua República Democrática Alemana. Y yo tuve una experiencia muy particular, porque cuando inicié mi exposición, yo dije que lo que se consideraba como la derrota del comunismo y del socialismo y el fin de la Guerra Fría no era tal, que simplemente la guerra había cambiado de formas y se habían presentado mutaciones donde las llamadas o llamables operaciones psicológicas entraban a jugar un papel muy importante, y uno lo puede ver que efectivamente, por ejemplo, en el caso de Alemania, con la división de Alemania y demás, que muchos creen que el asunto se finiquitó allá con la caída o con la demolición del muro, las circunstancias no son tales. Yo tengo la convicción para mi consumo interno de que Alemania sigue tan dividida como lo fue en años anteriores, y que allí lo que se llaman los OSIS, o sea, los orientales, y los BESIS, o sea, los occidentales, siguen teniendo, pues, si no el mismo, sí muy cercano protagonismo al que llegaron a atender. Inclusive a la Merkel se le hacen acusaciones de que como ella estudió y se formó en la República Democrática Alemana, ella, la mentalidad que tiene,
para ejercer lo que ha venido ejerciendo como control social y humano con la pandemia, no es más que su mentalidad cercana a los servicios de inteligencia de la Alemania Oriental o de la Alemania comunista, de la Stasi, ¿ya? Y en Alemania ese fenómeno de los servicios de inteligencia y la intervención en el control social, eso tiene su coyuntura, ¿ya? Y que valdría la pena considerar. Yo le decía a un amigo común, que tú lo conoces, a Luis Adolfo, de allá de la Católica, Martínez, ¿cierto? Claro ¿Ah? que sí. En alguna ocasión, cuando a mí me hicieron allí un reconocimiento por mis trabajos de investigación y demás, yo le planteé y dije, ¿por qué no se incluye en los programas de formación sociológica y sociopolítica lo que es el conocimiento y el estudio de la guerra? ¿Ya? Y valdría la pena, yo creo que eso falta aquí. Mucha gente aquí, yo los veo muy enredados, muchos amigos intelectuales, profesores y demás, los veo muy despistados. Y digo, en el fondo no tienen una comprensión ni de la guerra, ni de lo otro que amerita tener una real vocación hacia el conocimiento y hacia el saber, y es la comprensión del guerrero. Los guerreros existen o existimos, porque yo me incluiría dentro de ello, y que somos individuos que estamos en la capacidad y en la disposición de sacrificar nuestra propia vida para defender la vida de otros. Eso ya es un elemento que vale la pena considerar, ¿ya? Claro, yo podría decir, quizás hay que entender la guerra para poder lograr la paz. Sí, señor. Sin ello es, yo diría, votar corriente. Es necesario como comprender esos factores que concurren en esa cuestión. Profe Guillermo, ya hablamos del crimen, hablamos de las drogas, de la despenalización, de la policía, del ejército, de la guerra y de la paz. Ahora hablemos del sentido de la vida. ¿Usted cree que la vida tiene un sentido? ¿Y cuál sería ese sentido, profesor Guillermo? Para mí la vida es algo maravilloso, que no, como quien dice, no alcanzamos a comprender toda esa maravilla que hay, por ejemplo, cuando, mira, aquí relacionándome con este felino, y si luego me asomo al balcón y veo allí las flores y las matas que hay, que ha cultivado Margarita con mucho amor, yo me maravillo con eso. Veo pasar gentes y veo las gentes preocupadas a veces por sus niños pequeños, etcétera, como también veo uno casos de muchos abusos y demás, pero veo uno cosas muy positivas que lo reconcilian a uno con la vida. Y hay algo que he insistido cuando las gentes me preguntan, me dicen, pero ¿cómo se mantiene usted? ¿Cómo se mantiene? Porque yo llevo ya, voy para 10 años con una situación de un cáncer avanzado, un daño cardiovascular, daño renal, daño hepático, es decir, de todo lo que se quiera. Y tengo que ver con especialistas que van desde el oncólogo, el nefrólogo, la internista, la médica general, y pasemos por el que se ocupa de la nutrición y que se ocupa también de la psicología. Entonces ando en eso, ya voy 10 años concretamente. Y yo he dicho que para poder mantener esa situación que lleva a que algunas personas me miran y dicen, pero usted qué va a tener, hombre, usted con esa, y digo, es que en primer lugar yo no estoy enfermo de la expresión, ¿ya? Y de otro lado, yo considero que hay 3 cosas muy importantes para poder uno mantener la vida. En primer lugar, una cuestión de actitud, ¿ya? Tener una buena acompañamiento profesional, ¿ya? Y lo otro que es fundamental, la parte emocional o afectiva, que es el amor, ¿ya? La vida que implica esa posibilidad de amar, pero que no es simplemente de que los demás me quieran, que me contemplen, que me arrullen, que tal y tal asunto, sino la energía vital que yo siento para querer la vida en sus diferentes expresiones. A mí me parece eso maravilloso, sinceramente, me parece un reto. Muchas gracias, profesor Guillermo, Con por ese. mucho gusto. Yo le agradezco muchísimo me gustó mucho haber conversado con usted
Muchas gracias, profesor Guillermo, y espero que nos volvamos a seguir viendo. Yo espero que sí, ha sido con mucho gusto, un placer. Yo a ti te distingo desde hace mucho tiempo. Me parece verte cuando venías tú a veces aquí y te pasabas aquí por La Hermosa manejando unas motos que yo envidiaba, porque yo fui motociclista muchos años, ¿ya? Y yo te envidiaba a ti por eso. Y ver tu preocupación por ubicarte dentro del plano de la docencia y de la educación. Yo te admiré y te sigo admirando y te admiro por eso. Te deseo los mejores logros y para adelante y seguimos conversando. Muchas Bueno, gracias. Un abrazo. un abrazote, que todo sea bien.